Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio maravilloso que Dios nos permite tener y regalar, que es la vida. Y aprovechando esta mañana, queremos pedirle a Dios que sea Él hablando a través de su palabra. Si nosotros iniciamos hablando con Él, leyendo su palabra, pues nuestro día va a ser maravilloso. Nuestra vida va a transformar y va a cambiar para bien. Y asimismo va a ayudar a los demás a que puedan conocer de ese Dios maravilloso. O si lo conocen o han escuchado, pues de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros digamos a través de su palabra, pues se van a enamorar más de Él y van a estar más pegados a su presencia, que es lo más importante. Le damos gracias a Dios también porque iniciamos una semana maravillosa. Espero que este día y el resto de esta semana sea de gran bendición para cada uno de nosotros, porque sabemos que si ponemos en primer lugar a Dios, todo lo demás será añadido y será bueno para nosotros. Iniciando con este devocional, nos corresponde para hoy Números 4, y el título para hoy es Delegar y Triunfar. Delegar, ¿qué es? Es dar un poder, una función o una responsabilidad a alguien para que los ejerza en su lugar o para obrar en representación de esa persona que da esa orden. ¿Y por qué miramos que delegar y triunfar? Porque dependiendo de cómo delegue la gente, va a triunfar o va a fracasar. Esto de delegar no es de cualquier persona. Esto de delegar no es por convicción o porque en este momento se me vino a la cabeza decirle a tal persona que haga o ejecute algo en nuestras vidas, sino que debemos saber que si empezamos a delegar, tenemos que tener un objetivo claro, un objetivo en el cual queremos llegar, un propósito. Y para saber delegar, primero que todo debemos tener conocimiento, debemos tener experiencia, debemos haber pasado momentos difíciles, buenos, porque por medio de eso nosotros tenemos la autoridad para poder dar una orden. Si nosotros no hemos tenido un recorrido un poco largo, se puede decir, es difícil delegar a alguien que apenas está iniciando. Las personas por lo general siempre se preparan para poder hacer una empresa, para poder crear una empresa, o si están buscando trabajo, prepararse para poder entrar a esa empresa y por medio de lo que haya allí, las normas, las actividades, empezar a dirigir o a delegar. En este caso, Dios le dio una orden a Moisés y Aarón. Leamos del versículo 1 al 3, que nos dice: El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: hagan un censo de los coatitas que hay entre los levitas por grupos familiares y familias, que tengan entre 30 y 50 años de edad y sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. Primero que todo, nosotros debemos darnos ese tiempo para poder escoger a las personas. Si una persona que no ha tenido experiencia, no sabe delegar, no puede haber escogido personas de 30 a 50 años, sino que menores a esa edad. ¿Y qué es lo que puede pasar? Lo que pasa es que si delegas a personas que no corresponden a esa edad, no tendrán la fuerza suficiente para cargar la carpa del encuentro. Entonces debemos aprender que para poder delegar tenemos que tener un recorrido, una experiencia previa para iniciar ese triunfo o ese propósito o la meta que tú tienes. Hay diferentes metas. Hay unas metas que son grupales. Para llegar a un lugar tan alto como una empresa mayorista, se puede decir, o una empresa a nivel nacional, debemos tener un buen recorrido, debemos tener un buen personal, debemos tener personas capacitadas para eso. Y para poder delegarlo y para poder llegar a ese triunfo, tenemos que tener esa habilidad o haber experimentado muchas cosas para delegar a esas personas y que ellos también puedan organizar y ayudarte a ti a conseguir ese propósito. En el versículo 15
nos dice: Aarón y sus hijos terminarán de cubrir todo el equipo sagrado y todos los objetos sagrados. Una vez el campamento esté listo para moverse, entonces los coatitas podrán venir a cargar todo esto. Pero ellos no deben tocar las cosas sagradas para que no mueran. Los coatitas cargarán las cosas de carpa del encuentro. Una vez que Moisés y Aarón organizaban ese grupo de personas, tiene que haber después una orden. Y la orden de ellos es no tocar la carpa del encuentro, porque el mandato es que iban a morir. Ya que nosotros tenemos parte de esa responsabilidad cuando empezamos a delegar, la siguiente parte después de haber delegado es obedecer. Cuando tú tienes a cargo personas, debes obedecer las normas y los reglamentos que hay en esa entidad, en esa empresa, o si es tu empresa, pues obviamente tienes que tener muy clara cuáles son las normas y cuáles son los deberes de cada persona. Ya que tengas todo establecido, puedes dar órdenes, puedes dar esa responsabilidad a otras personas para que ellos puedan ser obedientes. Cuando las personas tienen su entidad o su parte moral bien establecida, van a obedecer al que manda, van a obedecer al líder, porque ellos saben que si van detrás de ese líder es porque lo están apoyando a crecer. Y también crecen ellos por la experiencia que les están dando. Entonces debemos aprender nosotros que la parte de delegar es muy importante, primero que todo nosotros tener esa experiencia. Si no tenemos experiencia, no podemos llegar a ningún lado. Y también la parte de obedecer. Mira que Moisés y Aarón, la orden que le dio Dios fue organizar ese censo, primero que todo. Cuando tú tienes esa obediencia de parte de Dios, que es el primer ser y perfecto que hay, y tú lo obedeces, empiezas a contagiarte de esa perfección. Y empiezas a hacer tus cosas, las cosas de tu trabajo, las cosas en tu familia, las cosas en tu iglesia, de una forma correcta. Y cuando todo es correcto, todos empiezan a crecer. No hay nadie, ni una sola persona que empiece a decaer, porque se va a contagiar por los demás, a la obediencia, a la responsabilidad, y que ellos van a mirar en sí que alcanzar el propósito es mucho más fácil cuando obedeces a alguien que tiene esa responsabilidad y esa experiencia. Si tú quieres hacer lo que quieres llegar a un objetivo, a una meta grande, pero escogiendo caminos difíciles o fáciles, se puede decir, para llegar a ese lugar, o podría ser muy rápido. Puedes llegar muy rápido, pero también vas a decaer. Porque cuando llegues a esa altura, a esa, a ese propósito, a esa meta, va a ser tan fácil que no has visto el propósito, ni tampoco has tenido experiencias difíciles. Y lo que va a pasar es que vas a decaer, vas a llegar de picada. No te vas a poder mantener porque has cogido atajos en los cuales hay obstáculos que son necesarios pasar para poder aprender. Y con esas experiencias que nosotros tenemos, podemos supervisar a los demás para que no puedan coger atajos, sino que tienen que obligatoriamente pasar esos obstáculos para que puedan aprender y puedan tener esa experiencia que los van a llevar cada día a crecer más. Como persona, como estudiante, como empleado, como empresario, como trabajador, como cualquier persona, tienes que pasar por unos obstáculos para que puedas crecer, para que puedas llegar a esa meta y a ese objetivo. Siguiendo esta parte de acá, leamos el versículo 16 que nos dice: Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite de la lámpara, del incienso aromático, de la ofrenda diaria del cereal y del aceite de consagrar. Él también será responsable del cuidado de toda la carpa sagrada y de todo lo que hay en ella. Responderá por las cosas sagradas y por sus utensilios.
Si tú miras aquí en la parte de atrás, le dice que Aarón y sus hijos terminarán de cubrir toda la parte sagrada, pero ellos, o sea, los que los delegaron, solamente tendrán que cargar la carpa del encuentro y no tocarla. Deben obedecer. Y en esta parte de acá, Eleazar, que era el encargado de eso, tenía que ser responsable de las cosas que ellos iban a hacer. Entonces, no solamente el que delega a la otra persona es responsable, sino que el que está haciendo el cargo de lo que le delegaron. Y tiene que también ser responsable y ser obediente. Esto no es que, bueno, si a mí me dan la orden de dar órdenes, simplemente doy la orden y me separo de eso. No, todo es en cadena. Si tú das la orden, también te responsabilizas de que la persona que está a cargo tuyo tome conciencia, tome esa obediencia y sea responsable de las otras cosas que tiene que hacer. Entonces, cada vez que nosotros querramos tener una meta o un propósito, primero que todo debemos tener es experiencia y darnos el tiempo de poder conocer a las personas que vamos a contratar, si es en el proceso de empresario. Darnos el tiempito de conocer a las demás personas para ver qué tipo de cosas voy a traer a mi vida. No puedes estar cerca de otras personas que no conoces porque te van a contagiar de cosas que ellos saben, pero como tú no tienes el control de eso, puedes meterte en un mal camino. Hay muchas personas que dicen conocer las cosas del mundo a la perfección, pueden conocer ciudades, pueden conocer otras cosas, pero no tienen autoridad, ni tampoco obediencia, ni responsabilidad. De esas personas debemos alejarnos. Si tú ya tienes la parte moral bien establecida, si tú tienes ética, si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, debes aprender a ser recto. Si vas a caminar por ese lugar, pues tienes que ser recto, tienes que pasar las dificultades, tienes que tener experiencias de cómo vas a avanzar. No puedes quedarte quieto y dejar que las cosas pasen. Tienes que aprender de lo que está pasando, de los errores, de los momentos difíciles, porque eso es lo que te enseñan a cada día a ser mejor, a crecer como persona física, como persona espiritual, como empresario, como estudiante, como hijo, como padre, porque piensan también muchas veces que los padres, por ser padres, pueden mandar, pueden delegar cosas y no tener responsabilidad ni un orden. Pero no es así. Cada uno de nosotros debe aprender. Y si nuestros padres no lo saben, nosotros como hijos, si conocemos de la palabra de Dios, enseñarles. No hay ningún problema en eso. De una forma correcta y de honra. No por decirles que nosotros sabemos más, ni por degradarlos. Simplemente para que ellos conozcan cada vez más de Dios y puedan hacer cosas importantes y cosas chéveres en cuestión de la familia. Que edifiquen la familia. Que edifiques a esos empresarios, que edifiques a tu grupo de trabajo, que no solamente cumplan órdenes y responsabilidades, sino que en realidad sean esas personas honestas, sean esas personas responsables y sean esas personas que obedezcan, más que todo la palabra de Dios. Y si obedecen la palabra de Dios, con mayor razón obedecerán las órdenes que vienen de parte de Dios. Listo, entonces miramos acá. Primero que todo tenemos que tener en cuenta en que debemos darnos tiempo para escoger a personas y escogerlas bien. Después, no sacar cosas sagradas y debemos obedecer para no morir cuando toquemos lo que no debemos tocar. La otra es ser responsable de las órdenes que vamos a dar. Ya conocemos este tema. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, tenía que estar responsable de lo que iba a hacer sus delegados. Y siguiendo, leamos el versículo 27 que nos dice: Aarón y sus hijos supervisarán todo el trabajo de los gersonitas, todo lo que muevan y empaquen. Tú deberás hacerlos responsables de cuidar todo lo que movilicen. Entonces mira, en la parte anterior, Eleazar debía ser responsable de que ellos hagan las cosas correctas. Y acá, Aarón y sus hijos debían supervisar el trabajo de las otras personas.
Entonces, cuando nosotros delegamos a alguien, no solamente damos la orden, sino que debemos es supervisar, mirar que todo esté bien, que todo esté excelente. O sea, las cosas para que sean buenas, para que la gente diga, uff, estos muchachos trabajan muy bien, la parte de construcción, pues si trabajas en la área de construcción, o si eres diseñador, están diseñando cosas espectaculares para un almacén, están remodelando un apartamento, una casa, que se mire el trabajo en realidad, que no sea el lunar allí que quiera hacer lo que él quiera y el otro grupo de trabajo trabajando aparte simplemente para sobresalir. O sea, si una persona quiere sobresalir aparte del grupo de trabajo, pues estamos en el lugar equivocado. Porque de pronto no pudimos escoger la persona correcta para que apoye al grupo, sino que quiera ser alguien individual, sino que debemos en sí ser unánimes. Debemos tener una misma visión. Si estamos trabajando en una empresa, que sea una misma visión entre todos, para que toda esa empresa pueda crecer y todas las personas puedan crecer con ella. Y asimismo puedan delegar, puedan responsabilizarse. Si son 5 personas y 2 ya tienen vacaciones, pues los 3 que quedan ahí sean responsables y sean obedientes, y las otras 2 personas que van de vacaciones pues puedan irse tranquilas y disfrutar. No que estando 3 personas irresponsables y los 2 que tenían vacaciones estén pensando en sus vacaciones, de qué estarán haciendo esos 3 allá en el trabajo, que si estarán haciendo bien. Entonces eso no es, ¿sí? El equipo debe ser un equipo como tal. Debe tener una misma visión, si delegan, obedecer, ser responsables, hacer las cosas correctas, no solamente que edifique a uno, sino que edifiquen a todos en sí. De esa forma la familia como tal se va a unir, de esa forma el estudio, los compañeros de colegio se van a unir, los compañeros de universidad se van a unir, y vas a mirar que entre todos pueden crecer más que si va uno solo compitiendo contra un grupo unido. Y eso es lo más importante. Y también que en las cosas seculares, que son empresarias, pues crezcan. Pero también debemos tener en cuenta que las cosas espirituales también influyen en eso. Que nuestro espíritu en comunión con Dios sea unánime, sea de obediencia, sea de responsabilidad, sea de conocimiento, para que las personas que estén cerca de nosotros y quieran conocer de Dios también sean unánimes, sean unidas de tal manera que ellos puedan contagiar a los otros que están por fuera, de pronto que conocen de Dios o que no conocen de Dios, pero que miren que esa persona y que ese grupo de personas está tan unido con Dios que los demás quieran unirse. Eso es lo más importante. Para poder delegar y triunfar debemos tener en cuenta todas esas cosas, no solamente en lo espiritual, sino en lo secular también, para poder crecer. Entonces aquí Aarón y sus hijos debían supervisar, pero también Dios les dijo que además de supervisar, ellos serían responsables de cuidar todo lo que ellos hagan. O sea que si ellos hacían algo mal, Dios ¿a quién los iba a responsabilizar? Pues a Aarón y a sus hijos. Y lo mismo es con nosotros. Si tenemos a alguien a cargo, si hace algo mal, pues lo que van a responsabilizarse son nosotros. Si tú cierras un contrato y tienes obreros trabajando para ti, entonces ¿qué es lo que pasa? Si tú o ellos hacen algo mal, y tú no supervisaste lo que ellos estaban haciendo, pues la responsabilidad cae sobre la persona que está a cargo de esas cosas. Y debemos tener en cuenta siempre eso, que nuestra vida es difícil, que nuestra vida va creciendo, y cada vez que va creciendo las cosas se complican más. Pero mira que las experiencias y las cosas que tú has pasado en tu vida te ayudan a sobresalir. Si otra persona se colara en tu vida y no ha pasado la experiencia que tú has pasado, cuando ya llegue un momento difícil, simplemente esa persona se va. Porque no ha tenido esa dificultad y ese obstáculo difícil y lo ha sobrepasado. Simplemente miró algo más grande, una barrera, y dijo, no, yo aquí no puedo porque no sé cómo es las cosas. Y simplemente se retira. Entonces, si tú quieres crecer y tú quieres triunfar con otras personas, pues únete con personas que quieran hacerlo, que quieran crecer. Y más que todo que sean obedientes, responsables, temerosas de Dios.
porque eso es lo más importante. Si tú conoces a Dios y cumples y crees que Dios es lo primero en tu vida, pues Dios te va a recompensar al 100 por uno. Leamos el versículo 49 de Números 4, que nos dice: ese censo se hizo conforme al ordenado por el Señor a Moisés. A cada uno se le dio lo que debía hacer y lo que debía transportar, todo tal cual el Señor le mandó a Moisés. Entonces, esto de aquí no se hizo porque la gente quiso hacerlo, sino que venía desde alguien atrás que es perfecto, de alguien atrás que ya lo creó, que sabe cómo planificó las cosas, que él supo decir, estas dos personas yo las conozco muy bien, son dos siervos útiles míos, y a estos los voy a delegar para que puedan hacer este pueblo un pueblo mejor. Y Dios eso está haciendo en nosotros. Dios nos escogió a ti, a mí, a los demás, a los que nos están viendo, para poder delegar el trabajo que estás haciendo, para poder delegar tu empresa, el estudio, tus compañeros de trabajo, de colegio, mejor dicho, de lo que quieras. Pero Dios te escogió a ti para que tú puedas delegar y organizar. Si te escogió a ti, es simplemente porque miró que tú tienes la capacidad. Pero también Dios puede desechar. O sea que si tú no llegas a la altura que Dios quiere, simplemente Dios dice: lo siento, Camilo, tú no has estado esforzándote por mejorar, tanto en lo espiritual como en lo secular, simplemente no me sirves. Y te aparta. Y vuelve y escoge a otra persona. Entonces, si Dios te ha escogido a ti y tú te sientes capaz de avanzar y de crecer, pues obviamente mejora, obedece, sé responsable. No te dejes guiar por las cosas del mundo. Las cosas del mundo son muy fáciles, pero no te va a llevar a ningún lado. Mejor deja que Dios te guíe, mejor deja que Dios te unja para que puedas crecer cada vez más, para que tu empresa pueda crecer cada vez más, para que tu vida sea mejor cada día, para que seas mejor hijo, para que seas mejor padre, para que seas mejor esposo, para que seas mejor compañero de trabajo, de estudio, de lo que sea. Y ten en cuenta que si tú delegas, es porque tú te tienes que estar supervisando, tú tienes que ser responsable de lo que las otras personas hagan. No solamente es delegar por delegar, sino que debes estar atrás. Como cuando tienes un hijo, pues en mi caso mi sobrino, debes estar siempre pendiente y supervisando qué es lo que hace. Si hace algo correcto, simplemente corrígelo y no más. O si está en peligro, supervisa que no le vaya a pasar nada malo, pero deja que tenga la experiencia de pronto de un golpe leve, pero que tenga ese paso, ese obstáculo, para que pueda crecer como persona y como tú, como pues en mi caso como tío, para aprender después cuando tenga mis hijos. Mis hermanos, eso ha sido el mensaje para hoy. Espero que sea de agrado, porque toda la palabra que viene de parte de Dios siempre es para edificación, no es para perdición, siempre es para mejorar, siempre es para que nosotros seamos unas personas siempre unidas a las cosas de Dios, que no nos soltemos de la mano de Él. Espero que esta semana sea de gran bendición, espero que esta semana nos llene de su Santo Espíritu para que todo lo que hagamos nos salga súper bien. Mis hermanos, que Dios les bendiga y los esperamos en nuestra próxima misión, si Dios así lo permite. Que estén muy bien y bendiciones.